El día de hoy, el tema que vamos a ver es pruebas de hipótesis para diferencias de dos muestras. Entonces, como el conocimiento que ya tenemos sobre las pruebas de hipótesis de una muestra nos sirven de guía para el procedimiento de las pruebas de hipótesis en general, vamos a repasar un poquito muy rápidamente lo que hemos visto en estas clases anteriores. Sin antes recordarles o mencionarles, quede abierto el espacio para una tarea número 4 para que la puedan resolver y entregarla el próximo lunes a más tardar. Corresponde a un ejercicio que está al final del PDF del tema 6. Es básicamente un ejercicio también de prueba de hipótesis, entonces para que lo tengan presente. Ya está habilitado el espacio en mediación virtual y está el enunciado de ese ejercicio en PDF, que está al final del PDF del tema 6. Pero bueno, extraje las 3 páginas del enunciado con las preguntas y está puesto ahí en la tarea número 4 para que por favor lo revisen. Bien, entonces recordemos. Nosotros hemos estado trabajando básicamente con datos extraídos de una muestra donde nosotros estamos estudiando una variable aleatoria, X, asociada a algún parámetro de interés como la resistencia de algún material o cualquier otra variable que tenga naturaleza aleatoria. En esta variable aleatoria tiene un valor esperado que le hemos llamado mu y una varianza que hemos llamado sigma cuadrado, así lo hemos identificado. En términos generales, este valor esperado para nosotros va a ser un valor desconocido porque la imposibilidad o inconveniencia de lograr tener las observaciones de todos los posibles datos que forman el espacio muestral, que normalmente pues es imposible o es muy costoso también tener esa medición completa. De tal manera que nosotros lo que hacemos es tomar una muestra de acá, medir varias observaciones de X. Esa muestra va a estar conformada por mediciones con valores que van desde X1 hasta el valor Xn. Nosotros sabemos que el valor esperado de cada una de estas observaciones es el mismo valor esperado de X y lo mismo su varianza. Con los datos de esta muestra, nosotros podemos obtener primero los siguientes estadísticos: el valor de la media muestral X barra, que es una suma lineal de todas las observaciones entre el número de datos, y también podemos calcular el valor de la varianza muestral como la diferencia de cada observación respecto a la media al cuadrado, la suma de todo eso entre n-1. Esos son estadísticos que nosotros sacamos de la muestra. En algunas ocasiones nosotros vamos a conocer el valor de la varianza de X. Vamos a conocer sigma cuadrado, decíamos, por referencia de estudios anteriores. Si es una variable que ya yo tengo tiempo de estar estudiando, de estar midiendo, es posible que yo conozca esa varianza. O también podría ser que no la conozca. Ya sabemos que estos dos estadísticos, X barra y S cuadrado, pueden ser utilizados como estimadores puntuales tanto de mu como de sigma cuadrado. ¿Qué hemos hecho con estos datos? Hemos hecho intervalos de confianza, tanto para X como para sigma cuadrado, y en particular lo que hemos estado estudiando en las últimas clases es la realización de pruebas de hipótesis, que le hemos hecho tanto a X barra como, tanto a mu como a sigma cuadrado. ¿En qué consisten esas pruebas de hipótesis? En
comparar los resultados de esta muestra con algún valor de referencia. Esos valores de referencia pueden corresponder a, como hemos visto, algún estándar de calidad o de comportamiento de este fenómeno en que está involucrado la variable X, que podría ser, como mencionábamos hace un rato, la resistencia mínima que debe tener un material, o valores máximos que debe cumplir esta variable. En sigma cuadrado, como tiene que ver con variabilidad, usualmente esas variabilidades tienen que estar controladas. El proceso de producción o el proceso de ensayo con el que estamos haciendo X necesita usualmente que esta variabilidad esté restringida, que no sea demasiado grande. Entonces muchas veces necesitamos que este valor de sigma cuadrado tenga un valor máximo. Entonces, estos valores, decíamos, pueden relacionarse con esos estándares de calidad previamente definidos, y lo que necesitamos es saber, con base en estas mediciones que hicimos de X, si se están cumpliendo esos valores, esos parámetros de referencia. O también podrían ser que nosotros estemos tratando de comparar estos valores que obtuvimos en este ensayo, en esta muestra, con respecto a valores de algún escenario básico o escenario anterior. En el caso de tráfico, por ejemplo, queremos saber si la velocidad ha cambiado respecto o tiene alguna diferencia respecto a una velocidad máxima que se permite en un tramo de carretera, o queremos saber si los tiempos perdidos, las demoras o la congestión en un escenario que estamos estudiando tiene alguna diferencia o no respecto a algún escenario básico anterior de referencia. Entonces, para eso sirven las pruebas de hipótesis, en las cuales nosotros lo que hacemos es suponer, ¿verdad? En las pruebas de hipótesis nosotros suponemos una distribución para la variable X. ¿Verdad? Suponemos una distribución en la cual, por ejemplo, para X o para Y, en la cual consideramos o ponemos este valor de referencia, digamos en el caso de mu, como la media, como el valor esperado de X. Y entonces, contra esta distribución hipotética, ya sea con, como decíamos, con el sigma conocido o utilizando la aproximación de ese cuadrado, lo que hacemos es comparar este valor de X barra para ver si cae dentro de algún rango en esta distribución supuesta que me permita verificar o no si este valor de X barra es igual o no, ¿verdad? Está dentro del rango de los valores que suponemos iguales a mu0. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Como nosotros, para no ponernos a calcular nosotros probabilidades debajo de todas las distribuciones posibles que tengamos en los ejercicios, normalmente esto lo que hacemos es relacionarlo, o hacer el cálculo de ese rango de aceptación o rechazo en las pruebas de hipótesis con base ya sea en una distribución Z o con base en una distribución T de student, según sea la condición de sigma conocido o desconocido, y también en función del tamaño de la muestra N. Entonces, estas dos distribuciones nos sirven para establecer cuál es el rango de valores menos Z de alfa medios, Z de alfa medios, o menos T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, y T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad, que me establecen a mí esta zona, que es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, donde la hipótesis nula, recordemos, va a ser que esta distribución es cierta, es decir, que el valor esperado de X, es decir, mu, es igual a mu sub 0.
En este caso, esta zona estaría definiendo una prueba de hipótesis con dos colas, donde la hipótesis alterna es mu distinto a mu cero. Pero también podría generar otras pruebas de hipótesis de una cola, solamente con un extremo, donde puedo decir mu en realidad es mayor que mu cero o que mu menor que mu cero. Y entonces generamos tres pruebas de hipótesis distintas. La diferencia, como sabemos, en estas pruebas de los extremos, estas hipótesis alternas extremas de una cola, es que vamos a utilizar no z de alfa medios, menos z de alfa medios y z de alfa medios, sino que, vamos a ver, si esta es la B, esta es la C, la B, A, B y C. Entonces, estos rangos corresponderían a la prueba de hipótesis alterna B. En el caso de que tengamos esta prueba, la A, con mu menor que mu cero, entonces estaríamos haciendo referencia más bien solamente a menos z de alfa, ¿verdad? Donde entonces tenemos o menos t de alfa, con menos grados de libertad. O sea, estaríamos trabajando solo con en este extremo y no poniendo aquí alfa medios y alfa medios, sino todo el alfa de este lado. Eso sería para la condición A. Y en la condición C, trabajaríamos con el otro extremo, con z de alfa o con t de alfa, dejando todo el alfa a este lado. ¿Ok? Eso ya lo sabemos hacer. ¿Cómo hacemos esa prueba de hipótesis? Bueno, vimos que teníamos distintas maneras de hacerlo. La forma tradicional es que en lugar de buscar aquí los valores x1 y x2, que son el mínimo y el máximo, que me permiten decir que esta prueba de hipótesis nula es cierta, ¿verdad? Porque entonces si x barra cae dentro de este rango, estaríamos diciendo que efectivamente se cumple esta hipótesis. Y si cae fuera, ya sea a este lado o a este lado, entonces diríamos que es distinto. Lo que haremos entonces en la prueba de hipótesis tradicional es convertir esta x barra a esta escala, ¿verdad? Suponiendo que esta distribución es cierta, pasando x barra a esta escala de z, calculando un z que nosotros hemos llamado z de x barra, o que bueno, en el libro y en general lo llaman z sub 0. No es otra cosa que simplemente el traslado de este x barra menos el valor esperado, suponiendo que está la distribución, donde el valor esperado es mu 0, entre sigma entre raíz de n. Y bueno, en el caso de que sigma no sea conocido, entonces podemos aproximar sigma a través de la distribución, el error estándar de la muestra. Y que en caso de que n sea pequeño, entonces el estadístico de prueba es un t sub 0, que se calcula de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente es verificar si este z sub 0 o este t sub 0 caen en la zona de no rechazo de la hipótesis nula o en la zona de rechazo. O bien, podemos calcular para estos valores de z sub 0 y t sub 0 el valor p. El cual, como habíamos visto, corresponde a que si este es el valor de z sub 0, es el área, la probabilidad de obtener valores más altos que z sub 0 o más bajos que menos z sub 0. Entonces, el valor de P es esa área achurada, la cual nosotros lo que hacemos es compararla contra el valor de alfa.
Entonces, en el caso de comparar X contra los valores de menos Z y Z o de T y T según correspondan, y ver si caen dentro de la zona de no rechazo o fuera de la zona de no rechazo, lo que hago es comparar, decíamos, el valor de P, esa área churada, contra el valor de alfa. De tal forma que si P es menor que alfa, entonces rechazo H0. Y si no, caso contrario, pues no puedo rechazar. Bien, básicamente ese es el proceso que hemos estudiado para el caso de mu, ¿no? Para el caso de mu. Para el caso de sigma, era de una manera muy similar, ¿verdad? De la misma forma, vamos a hipotetizar una cierta distribución y vamos a pasar, en lugar de x barra a z sub 0, lo que hacemos es pasar el valor de s cuadrado, lo convertimos a una variable que llamamos x cuadrado, también le podríamos llamar sub 0, donde la fórmula de traslado de esta escala sería n-1 por s cuadrado entre sigma sub 0 cuadrado, ¿verdad? Donde el sigma sub 0 cuadrado corresponde, en este caso, similar a esta prueba de hipótesis, a una hipótesis nula, en la que nosotros planteamos que el valor de sigma, el sigma cuadrado, es igual a sigma sub 0 cuadrado. Esa sería la hipótesis nula. Tendríamos de la misma manera tres distintas hipótesis alternas, que serían sigma cuadrado distinto, en el otro extremo sigma cuadrado mayor, y en ese otro extremo sigma cuadrado menor que. Ahora, esta prueba de hipótesis no se realiza evidentemente con una distribución Z ni una distribución T, porque este estadístico distribuye chi cuadrado. Entonces, utilizamos esa distribución chi cuadrado, que solamente tiene valores ceros o positivos, ¿verdad? Que es una distribución no simétrica, que tiene esta forma, y donde los valores equivalentes a menos z de alfa medios y z de alfa medios son los valores de chi cuadrado de alfa con n menos 1 grado de libertad, o chi cuadrado de 1 menos alfa con n menos 1 grado de libertad, donde también estas áreas van a corresponder a alfa medios y alfa medios. Ah, bueno, aquí me faltó medios, perdón. Alfa medios y alfa medios, y lo mismo, la zona que aparece aquí en medio sería la zona de no rechazo. Entonces, si este estadístico x cuadrado sub 0 cae en esta zona, diríamos que no podemos rechazar esta hipótesis nula. Pero si cae ya sea en esta zona o en esta zona, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna. Vamos a tener dos áreas en el caso de esta hipótesis alterna de diferencia. En el caso de que planteemos esta hipótesis alterna de que en realidad sigma cuadrado es mayor, estaríamos utilizando solamente un extremo de la distribución, solo un valor de chi cuadrado, que en ese caso tendríamos aquí un valor de alfa, no de alfa medios. Tendríamos acumulado todo ese nivel de significancia aquí, y entonces el valor sería comparar esta x cuadrado sub 0 contra la chi cuadrado de alfa, de n menos 1 grado de libertad. Y si es esta otra hipótesis alterna, la comparamos con este lado. Y tendríamos la comparación con la chi cuadrado de 1 menos alfa, no 1 menos alfa medios, porque tendríamos todo el alfa acumulado aquí, también con n menos 1 grado de libertad, etc. Hasta aquí, esto es un poco el resumen. Faltan un par de cosas más, pero ahorita no lo quiero enredar, como es el tema del error tipo 2 de beta, de cómo se calcula,
pero esto en esencia recoge bastante todo el análisis de las pruebas de hipótesis cuando lo que tenemos es una variable aleatoria, X, y tenemos una sola muestra. Y queremos hacer inferencia respecto a esta distribución de X con base en esa muestra. ¿Esto está suficientemente claro o alguno de ustedes tiene alguna duda de este procedimiento? No. Ok. Entonces, quisiera nada más resaltar aquí un par de cosas. Vean que aquí está la clave de la prueba de hipótesis, que son en estas fórmulas de transformación. Bueno, ya sea esta o esta, ¿verdad? Es en el caso este de que estemos haciendo pruebas de hipótesis respecto al valor de mu, ¿verdad? Para lo cual usamos X barra y lo transformamos de alguna de estas formas. Y en el caso de que estemos haciendo una prueba de hipótesis más bien respecto a la variabilidad, es decir, estamos haciendo pruebas de hipótesis respecto a sigma cuadrado. Esta es la fórmula que utilizamos para nuestro cálculo. Lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con cuando ahora el fenómeno de esta variable aleatoria, vamos a hacer dos mediciones. Entonces, aquí tenemos siempre X sigue siendo nuestra variable aleatoria. El tema es que esta X vamos a hacer, normalmente lo que estamos haciendo son dos experimentos distintos, ¿no? Hacemos un experimento número 1 y sacamos una muestra número 1 y hacemos un segundo experimento y obtenemos una segunda muestra. Denme un momento, por favor, y ya regreso. Decíamos entonces que las pruebas de hipótesis que vamos a hacer ahora difieren en que el fenómeno que estudiamos lo tenemos medido en dos situaciones distintas. Podrían ser dos experimentos en los cuales estamos variando algún tema como la composición del material al cual estamos midiendo la resistencia, o queremos verificar si la capacidad o la resistencia al deslizamiento de un suelo es distinta en un lugar que en otro, ver si los resultados de operación en una intersección han cambiado en un escenario respecto a otro donde se ha variado la forma del control de una intersección o se ha hecho un cambio de vías, en fin, ¿verdad? Queremos hacer en general la comparación de dos situaciones distintas. Algo ha cambiado en el escenario 1 respecto al escenario 2 y queremos ver si este valor esperado que teníamos de X, que habíamos llamado mu, cambia, ¿verdad? O si la varianza de esta variable que habíamos llamado sigma cuadrado cambia en un escenario o en otro. Entonces vamos a tener dos muestras, cada una de ellas también con valores y mediciones que van desde X1 hasta N1, y aquí tendríamos desde X1 hasta Xn2. Entonces tenemos dos muestras en general de tamaños distintos, aunque podrían ser iguales. ¿Qué vamos a hacer con esas muestras? Pues lo que ya sabemos,
vamos de la misma manera, vamos a obtener un valor de x barra 1, vamos a obtener también un valor de S1 al cuadrado, un valor de x barra 2 y un valor S2 cuadrado. Y luego esto lo vamos a comparar. Entonces, vamos primero a estudiar el caso de pruebas de hipótesis respecto a la media. Y lo que queremos identificar es, entonces, si por los cambios que se hicieron en el experimento 1 y en el experimento 2 respecto al 2, eso hace que entonces las medias de estas dos, de estas dos muestras son distintas, es decir, que en realidad no provienen de la misma variable x1, sino que provienen de dos distribuciones diferentes, ¿verdad? O si no es así, entonces lo que hacemos es construir una variable aleatoria nueva. Eso ya lo habíamos estudiado hace algunas clases atrás cuando vimos la construcción de intervalos de confianza para la diferencia de medias. Entonces construimos esa variable nueva. Vamos a construir una variable que va a ser x1 menos x2. Esta sería una nueva variable aleatoria. Y entonces, nosotros sabemos que el valor esperado de esa nueva variable, que es x1 menos x2, es precisamente μ1 menos μ2. Y también sabemos que la varianza de x1 menos x2 es igual a sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Esos son el valor esperado y la varianza. Entonces, fíjense que hasta aquí, todo esto lo podemos visualizar de la misma manera que visualizamos la prueba de hipótesis para esta variable, ¿verdad? Donde estábamos tratando de probar si la media, si la distribución, o lo que hipotetizábamos era lo siguiente. Nosotros hipotetizamos una distribución en la cual la media o el valor esperado, μ, tenía un determinado valor, μ0. Y para probar si esta distribución es cierta, teníamos una muestra, obteníamos esta otra variable aleatoria, donde esta variable aleatoria tenía un valor esperado igual a μ y una varianza igual a sigma cuadrado entre n. Entonces, con estos dos valores, que son su valor esperado y su varianza, calculábamos este estadístico, z sub 0. Fíjense que aquí estamos haciendo x barra menos el valor esperado de x barra, que es μ. Pero le restamos el valor numérico que estamos hipotetizando para ese μ, para ese valor esperado. Y lo dividimos entre su desviación estándar, ¿verdad? Entre la raíz cuadrada de esto, que es su varianza. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí, en lugar de x barra, lo que tenemos es esta variable, que es x1 menos x2. Y lo que vamos a hacer es, también vamos a transformar esta variable, la vamos a transformar en una variable z sub 0
o en una variable t sub 0. De la misma forma, ¿cómo hacemos z sub 0? Tomamos la variable aleatoria y le restamos el valor esperado de esa variable aleatoria. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada de la varianza. Ahorita nos vamos a meter con t sub 0, que vamos a ver que, al igual que el caso anterior, eso depende de si conocemos o no conocemos los sigmas y dependiendo también del tamaño pues, de los ejes. Entonces, en lugar de usar una z, vamos a usar una t. Pero básicamente es esto, ¿no? Así es como nosotros transformamos esta variable en una escala z. Al igual que en la prueba de hipótesis anterior, tenemos que hipotetizar una distribución para esa variable, donde ponemos un valor numérico de referencia al valor esperado. En este caso, lo que nos interesa es ver si estas dos muestras provienen de la misma variable, es decir, que estas son solamente dos mediciones de la misma distribución y que no hay diferencia estadística entre ellas, son solamente dos muestras de lo mismo, o si efectivamente son distintas. Y si son distintas, significa que provienen de distribuciones diferentes. Que provengan de distribuciones iguales o distintas, entonces lo probamos con esta hipótesis nula. Vamos a decir que μ1 es igual a μ2, o lo que es equivalente a decir que μ1 menos μ2 es igual a 0. Esa sería nuestra hipótesis nula. Para la hipótesis alterna, también podemos trabajar o con una prueba de hipótesis de una cola o de dos colas, con una cola superior o cola inferior, etc. Nada más para ir haciendo, desarrollando el procedimiento, vamos a trabajar inicialmente con la prueba de hipótesis de dos colas. Es decir, donde decimos que μ1 en realidad es distinto a μ2, o lo que es lo mismo, que μ1 menos μ2 es distinto de 0. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es hipotetizando una distribución para la diferencia de medias, en donde suponemos que, como hipótesis nula, que μ1 menos μ2 es igual a 0. Aquí está centrado en 0. Y hacemos exactamente lo mismo. Eso me debería de establecer dos valores, uno inferior y uno superior, que me definen el área de no rechazo, y dos áreas, una arriba y una abajo, en este caso, con áreas de rechazo, donde aquí tengo igual el 1 menos alfa, aquí tendría alfa medios y aquí tendría alfa medios. Y lo que hacemos es trabajar a escala de una distribución normal estándar, z, porque estamos construyendo una variable normal estándar con esta transformación, que también está centrada en 0, pero que tiene una varianza 1, y que estos valores superior e inferior los establece un menos z de alfa medios y un z de alfa medios. Exactamente lo mismo que hicimos aquí cuando estábamos probando solamente una prueba de hipótesis para mí. Lo mismo, y es la misma distribución. Y la prueba de hipótesis se realiza de la misma forma. Entonces aquí, en lugar de Profe, transformar, sí, dígame. entonces también ocupamos saber valor de μ1 y μ2, ¿verdad? No, porque lo que hacemos es hipotetizarlo.
hipotetizamos que mu1 menos mu2 es igual a 0. No necesito saber sus valores. Al igual que aquí, nosotros hipotetizábamos que mu era igual a mu0. Le damos un valor, que era el valor de referencia, ¿verdad? Mu0 era un valor numérico de referencia. Conocido, bueno, establecido, hipotético. Aquí, el valor de referencia es 0. Siempre. Ok, está bien, gracias. Profe. Vamos a ver, no siempre. Yo podría hipotetizar otro valor. Yo podría hipotetizar esto con un valor distinto. Yo podría decir, mu1, yo podría hacer esta hipótesis nula, podría decir que mu1 menos mu2 es igual a 0, o podría decir mu1 menos mu2 igual a, no sé, alguna diferencia, algún valor de referencia, distinto de 0, en lugar de 0. Pero en general, este valor es 0. Lo que queremos ver es si son iguales o son distintos. Pero igual yo podría decir, no, es que yo lo que espero es, por ejemplo, que mu1 tenga un valor del doble de mu2. No sé, por decir algo. ¿Verdad? O en fin, o que tenga un valor mayor o menor en tantas unidades. Entonces, igual podría plantear una hipótesis con un valor específico, pero normalmente la hipótesis nula que se utiliza es esta, ¿verdad? Pero como decía, podríamos utilizar, déjenme escribirlo mejor, como que esto es igual a mu1 menos mu2 sub 0, valor de referencia. Y aquí lo mismo, igual o diferente a mu1 menos mu2 sub 0. Bueno, y aquí lo que estaría centrado en ese valor. Pero usualmente es el que se utiliza. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? Pues este que hemos establecido. Básicamente tomaríamos los valores de x1 menos x2, esta variable de la diferencia, y la transformamos en z sub 0, utilizando esa fórmula. x1 menos x2 menos ese valor mu1 menos mu2 de referencia sub 0. ¿No? Que, como les digo, usualmente este valor va a ser 0. Pero puede ser cualquier otro. Entre raíz de sigma 1 cuadrado entre 1, n1, y sigma 2 cuadrado entre n2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular una z siempre que nosotros conozcamos sigma 1 y sigma 2. Si nosotros conocemos sigma 1 y sigma 2, pues nada más sustituimos aquí y ya está, ¿no? Obtenemos el valor de z sub 0 y verificamos si z sub 0 cae aquí o cae en alguna zona fuera de la zona de no rechazo. ¿Qué pasa si aquí vamos a tener los siguientes casos? Voy a anotarlo por aquí. Casos según sigma. El caso número 1 es sigma 1 cuadrado y sigma 2 conocidos. Ya está, nada más sustituyo ahí y listo. Calculo z sub 0 sin ningún problema. Entonces, en este caso, calculo z sub 0 tal cual. Caso número 2. Bueno, incluso podrían ser conocidos y distintos. Entonces, nada más sustituyo ahí. Conocidos y distintos. Sustituyo cada valor ahí. Podría ser que sigma 1 cuadrado sea igual a sigma 2 cuadrado y que sean conocidos. Pues entonces en ese caso esta fórmula se simplifica.
conocidos y normalmente eso, bueno, lo podemos llamar aquí simplemente sigma. Pues esta fórmula se simplifica. Me daría x1, perdón, x1 menos x2. Y al ser sigma 1 y sigma 2 igual a sigma, pues sale aquí de la raíz. Entonces tengo sigma multiplicado por la raíz de 1 entre n1 más 1 entre n2. ¿Verdad? Entonces es muy parecido, solo los dos valores como son iguales, pues puedo simplificar así. 3. Puede ser que sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado sean desconocidos. Desconocidos, pero iguales. Y que sean iguales a un valor que vamos a llamar, creo que en el libro lo llaman SP. SP cuadrado. Bueno, ajá. Es decir, que tienen voy a suponer que tienen la misma variabilidad y esa variabilidad la voy a aproximar con esto que sería la varianza muestral. ¿Verdad? S sub P sería la desviación estándar muestral. Déjenme nada más revisar la nomenclatura para usar el mismo subíndice que se usa aquí en las transparencias de la clase y no equivocar, para que después no vaya a haber alguna... Ah, sí, es eso, P. Correcto. Entonces lo que hacemos es que este valor S sub P, pues se va a calcular de aquí, ¿verdad? Sería, S sub P sería que este valor y este valor simplemente van a ser, aún, no los utilizo, sino que utilizo aquí uno valor de referencia, digamos, conocido. Entonces, si pasa eso, el Z sub 0 lo voy a calcular de la siguiente forma. Va a ser x1 menos x2 entre ese valor SP por raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Si N1 y N2 uno los considera pequeños, entonces esto en lugar de ser una variable Z, utiliza una variable T de student, va a ser un T sub 0. Y en ese caso, esta es una distribución que tiene N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿No? Recordemos que antes los grados de libertad eran N menos 1. Bueno, pues a N1 le resto 1 y a N2 le resto 2 y esa suma de eso da N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Okay? La otra condición es que sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado sean desconocidos y que sean distintos, desconocidos y diferentes. Entonces, ahí simplemente se utiliza, vamos a utilizar T sub 0, también una T de student, vamos a usar x1 menos x2 entre, vamos a usar entonces como aproximaciones S1 en S1 cuadrado entre N1 más S2 al cuadrado entre N2. Y los grados de libertad de esta T de estudio los vamos a llamar esta letra como una V, son los grados de libertad, que ya vamos a ver, la fórmula esta no me la sé de memoria. Vamos a ver la fórmula aquí en la presentación, cómo calcular los grados de libertad en este caso. Bueno, muy bien, este es el
procedimiento de cálculo general, vean que lo hemos desarrollado con las pruebas de una cola, perdón, con pruebas de dos colas, donde nuestra hipótesis alterna, creo que no las es, sí, aquí está. La hipótesis alterna que estamos utilizando es que esa diferencia es distinta al valor de referencia de la hipótesis nula. μ1 menos μ0 sub 0, que normalmente es 0. Pero igual podríamos decir, no, es que esta diferencia es mayor que esta diferencia de referencia o que es menor. Al igual que antes, eso en lo que va a cambiar es que en lugar de utilizar z o t de alfa medios y menos t de alfa medios, vamos a utilizar t de alfa o menos t de alfa según sea el extremo de la prueba que estemos utilizando como hipótesis alterna. Muy bien. Entonces vamos a ir repasando la clase esta de PDF que tenemos aquí y vamos a ir resolviendo unos ejercicios hasta esta parte de la materia. ¿Okay? Muy bien. Entonces, muy bien, ya hemos visto entonces parámetros y pruebas de hipótesis para μ y sigma cuadrado. Bueno, en algunos casos también se podría hacer para la proporción, que eso es cuando tenemos una variable aleatoria discreta. Pero en general hemos revisado las pruebas de hipótesis para el valor esperado y para la varianza de una variable aleatoria X. Ahora, como decíamos, vamos a tener dos poblaciones y vamos a hipotetizar que existen dos distribuciones distintas, μ1 y μ2, y que tenemos una muestra de cada una de ellas. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos tamaños de muestras, N1 y N2, con estos son los valores de la primera muestra y los valores de la segunda muestra. Entonces, en general, lo que estamos hipotetizando es que las muestras provienen de dos poblaciones diferentes, ¿verdad? Eso es lo que a lo mejor a nosotros nos interesa demostrar. Al igual que en el caso de la hipótesis, la prueba de hipótesis de una variable X, lo que nos interesaba era demostrar la hipótesis alterna. Bueno, aquí es la misma cosa, ¿verdad? En realidad la hipótesis que nos interesa demostrar no es H0. La que nos interesa demostrar es H1. Demostrar que ellas provienen de poblaciones distintas. Yo quiero demostrar, por ejemplo, que el aditivo que le agregué al concreto, a mi mezcla, hace que su resistencia sea mayor antes de agregarle el aditivo, por ejemplo. Entonces, hipotetizamos que tienen estas dos distribuciones y de cada una de ellas obtenemos sus muestras. Entonces, los supuestos es que cada una de las muestras son muestras aleatorias de un par de poblaciones y que son independientes y que ambas son distribuciones normales. Entonces, tal y como mencionamos, nosotros sabemos que si nosotros construimos x1 menos x2, esto como variable aleatoria, la podemos transformar en una distribución normal estándar a través de esta fórmula. Esto ya lo sabíamos. Que eso tiene una distribución normal estándar, 0, 1. Entonces, la hipótesis nula que planteamos es que esa diferencia μ1 menos μ0 es igual a un valor de referencia. Y aquí lo estamos llamando delta 0 y aquí yo lo llamé μ1 menos μ2 0, ¿verdad? Que es la diferencia hipotetizada. Entonces, el estadístico de prueba que usamos es x1 menos x2 menos ese valor de referencia entre lo que ya vimos, sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. ¿Cómo hacemos la prueba de hipótesis? Bueno, verificamos este valor z sub 0, lo comparamos contra z de alfa medios y menos z de alfa medios. Este es el criterio de rechazo, ¿verdad? Si es mayor que z de alfa medios o si es menor que menos z de alfa medios. Es decir, si caemos en esta zona, z sub 0 mayor que z de alfa medios, o en esta zona, z sub 0 menor que menos z de alfa medios.
Ese es el criterio de rechazo. Para la hipótesis alterna de que mu1 menos mu2 es distinto a ese valor o a esa diferencia de referencia. También puedo hacer la prueba calculando el valor P, exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Es decir, este valor de Z0 vamos a suponer que cae aquí. Entonces yo puedo calcular esta área, es decir, la probabilidad de tener valores mayores que Z0 y la probabilidad de tener valores menores que menos Z0. Y esas áreas es lo que llamamos el valor P, que comparamos contra alfa. En el caso de tener pruebas de una cola, entonces simplemente sería una vez el área, ¿no? O de este lado o de este lado. Pero cuando es a dos colas, es el área a un lado y al otro, ambas sumadas, solo que es lo mismo dos veces el área roja de un lado. Ok, entonces, básicamente lo que hacemos es buscar ese valor P y compararlo contra alfa, o sí, contra alfa. Cuando tenemos la prueba de una cola superior, tendríamos solamente esta zona, entonces el valor de Z sub 0 lo comparamos contra Z de alfa. Y si esa es la otra cola, comparamos Z sub 0 contra menos Z de alfa. Es lo que aparece aquí. Si Z sub 0 es mayor que Z de alfa, o en este caso si es menor que menos Z de alfa. Y ahí el valor P, pues lo calculamos solamente una vez y lo comparamos contra alfa. Entonces, todo eso vean que es la repetición de lo que hemos estado hablando y es prácticamente lo mismo que hemos estudiado en clases anteriores. Vamos a ver un ejemplo y vamos a hacer el cálculo. Entonces, aquí lo que tenemos es pintura termoplástica. Un desarrollador de pinturas quiere probar que el tiempo de secado de esas pinturas, y entonces hace dos formulaciones. La primera con la formulación química que siempre se usa, la típica, y la segunda le pone un aditivo. En principio ese aditivo lo que haría es, supongo que reducir el tiempo de secado. Eso es lo que él quiere demostrar. Bien. Dice, de experiencia se conoce que la desviación estándar del secado es de 8 minutos. En este caso estamos suponiendo que entonces la sigma es conocido. Y la variabilidad inherente no debería verse afectada por el uso del aditivo. Es decir, que deberíamos tener sigma 1 y sigma 2 iguales a 8 minutos. Entonces, se toman muestras de 10 tramos para la formulación 1 y también 10 tramos para la formulación 2. Entonces, N1 igual 10, N2 también igual 10. Se obtienen los valores X1 promedio y X2 promedio con estos valores que están aquí, 121 y 102. Entonces, a simple vista parece que sí hay una diferencia. Pareciera que con el aditivo, en la muestra número 2, el tiempo de secado se redujo. Bueno, vamos a ver si esta reducción estadísticamente se sostiene, ¿verdad? Si es estadísticamente considerable esa diferencia o no. ¿Qué conclusiones podemos hacer usando alfa igual a 0,05? Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso lo que queremos demostrar es que el mu1 es distinto al mu2. Eso es la prueba que queremos hacer, la hipótesis alterna que queremos demostrar. Entonces, la hipótesis nula que podemos plantear aquí es que mu1 es igual a mu2, o lo que es lo mismo, que mu1 menos mu2 igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, sí, no diga. es más bien queremos verificar
significa que mu2 es menos que mu1. También, o sea, podemos hacer esa prueba, podemos hacer, podemos demostrar, ya sea. En realidad, sí, usted tiene razón, digamos, podemos hacer esa prueba de hipótesis y probar directamente que el tiempo de secado es menor, ¿verdad? Podemos plantearla como decís, podemos decir que mu1, la hipótesis nula sería que no cambió nada, es decir, que mu1 menos mu2 es igual a 0, o que son iguales. O como decís, que mu1 menos mu2, perdón, es mayor o igual que 0. Digamos que esta sería más adecuada directamente para demostrar que efectivamente hubo una reducción de tiempos. ¿Verdad? Eso es muy importante esta pregunta, porque si yo planteo más bien que mu1 menos mu2 es distinto de 0, es equivalente, pero aquí la diferencia que hay entre esta prueba y esta prueba es cómo utilizo yo el nivel de significancia. Porque en este caso, en esta prueba, todo el nivel de significancia de alfa, o sea, todo el alfa lo estoy acumulando aquí. Entonces, a un 5%, aquí tenemos el área del 5% la tenemos en toda esta zona. Esta otra, fíjense que en realidad es equivalente a la anterior, solo que aquí solamente vamos a tener como alfa, vamos a tener aquí alfa medios, que es 0,025. Pero la evidencia que tenemos, fíjense que X2 efectivamente es más pequeñito que X1. Entonces la diferencia X1 menos X2 necesariamente va a caer de este lado, ¿verdad? Va a caer del lado 0. Ahora lo estamos probando contra este lado. En esta otra situación, lo mismo, estamos haciendo la prueba en realidad a este lado. La gran diferencia es que en esta prueba, hay Más exigente. al contrario, pareciera que es menos exigente. Porque yo tengo, fíjense que esta área, que es la que me permitiría a mí demostrar que hubo una reducción de tiempos, es un área mayor que esta. Vea que ambas pruebas tienen un nivel de significancia del 5%, o sea, estamos haciendo la prueba a un 95% de confianza. Que tenga un 95% de confianza. Aquí también. Pero el área de rechazo, en este caso, es mayor que aquí. Entonces, con esta prueba hay más oportunidad de demostrar lo que quiero. En esta, la probabilidad de demostrarlo es más pequeñita. Pero de cualquiera de las dos formas puedo hacer la prueba, ¿verdad? Si quieres, hagámosla con esta, que es la que vos estás planteando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces los valores de X1 barra y X2 barra. Aquí nos los están dando. 121 y 112. Luego nos están dando la desviación estándar, que nos están suponiendo que es conocida, y nos dicen que sigma entonces es 8. ¿Sí? Y estamos suponiendo entonces que sigma 1 es igual a sigma 2 y que eso es igual a 8. Luego necesitamos también los tamaños de las muestras, que también son iguales. Me parece que eran 10 tramos, ¿verdad? 10 tramos.
Y estamos utilizando, tal y como pusimos aquí en el gráfico, que el alfa es de un 5%. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué hago? Pasarlo a Z sub 0. Vamos a calcular el estadístico de prueba, que es Z sub 0. Que es igual a X1 X1 menos X2 menos mu1 menos mu2 sub 0. ¿No? Entre, en este caso, como los sigmas son iguales, entonces quedaría sigma por la raíz de 1 entre n1 más 1 entre n2. Sustituimos valores. 121 menos 112. En este caso, la hipótesis nula es que esto es igual a 0. El sigma me dicen que es 8. Y tenemos estos valores de 10. ¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a ir viendo aquí el resultado. Entonces, aquí tendríamos, no ha sido calculado todavía, aquí. Entonces, el valor del Z sub 0 nos da 2,52. Fíjense que aquí en el ejercicio plantearon como hipótesis alterna que, vamos a ver dónde está. Hipótesis, no me aparece aquí, qué curioso. Bueno, no importa. Vamos a hacerla de las dos formas, entonces. En todo caso. Bueno, tendríamos el Z de 2,52. Entonces, para el caso de esta hipótesis alterna, tendríamos que comparar entonces este valor contra, dejando aquí un 5%, contra el valor de Z de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor de Z de alfa? Para el Z de un 5%. Entonces, ¿cuánto es el valor de Z? 0,48. O sea, sí. Pero, ¿cuánto es el valor de Z? 1,65. 1,65, ¿no? Ajá. O bueno, 1,64 en realidad, porque este está más cerca que este. Este está más cerca del 5% que este de aquí. A este le sobra menos que lo que le falta a este. Entonces usamos un valor de menos 1,64. ¿Okay?
Bueno, aquí porque estamos viendo el Z negativo, pero sabemos que al otro lado, por simetría, tendríamos 1,64 positivo. Entonces, Z es igual a 1,64. En este caso, nuestro Z de prueba está siendo mayor que Z de alfa. Y por lo tanto, rechazamos. H sub 0. Si hubiéramos utilizado la prueba a dos colas, entonces más bien tendría que comparar contra el valor de Z de 2,5. Que es 1,96, ¿verdad? Este. 1,96. Aún en este caso, en cualquiera de los dos casos, tendríamos 2,54 mayor que Z de alfa medios. Y por lo tanto, obtenemos la misma conclusión. Rechazamos H0. ¿Qué significa eso en términos de las pinturas y del aditivo? ¿Qué conclusión obtenemos con respecto a esos materiales que se ensayaron? Que sí redujo el tiempo de secado. Correcto. O sea, de acuerdo con esta prueba de hipótesis, a un 95% de confianza, nosotros podemos concluir que el aditivo efectivamente reduce el tiempo de secado de la pintura. Bien, aquí lo hicimos probando, comparando el Z sub 0 contra los valores de Z. También la otra forma, que es la manera en que lo hacen aquí en las láminas, es que para este valor de 2,52 se calcula el valor P. Entonces, si yo me voy a 2,52, que sería, vamos a ver, menos 2,52, que sería aquí, ¿verdad? En esta línea, y aquí en esta columna, tengo que la probabilidad de tener valores más pequeños que menos 2,52 es de 0,005862. Entonces, vamos a contar ese valor. Es el que aparece aquí. Aquí lo está redondeado a 0,0059. Pero el valor correcto menos 2,52 es este. 0,005868. Esta área de aquí, digamos de aquí hacia allá, para un valor de 2,52 aquí, esa área roja es 0,005868. ¿no? Sí. ¿Sí? Ese es el área roja. Entonces, si estamos haciendo la prueba de hipótesis, esta de acá, este sería el valor P. Entonces probamos este valor P versus 0,005868 versus 0,05. ¿De acuerdo? En este caso, este valor es menor que alfa.
es el valor P y este es alfa. Entonces, como tengo que P es menor que alfa, rechazo. Si realizo la prueba de esta forma, a dos colas, entonces yo tendría que comparar este valor P utilizando el pedacito de P a ambos lados, este y este. Entonces habría que multiplicar 2 veces 0,005868 contra también alfa, contra el 5%. Aún en ese caso, me va a dar menor y por lo tanto rechazo H sub 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Fíjense que realmente estas pruebas de hipótesis que estamos viendo con dos muestras no difieren en gran medida a lo que ya sabíamos. La única diferencia es cómo es que yo calculo la variable, el estadístico de la variable aleatoria que estamos aquí utilizando muestral, que en este caso, en lugar de ser solamente x1, es x1 menos x2, pero la mecánica de la prueba de hipótesis es la misma y la fórmula de transformación de esa variable a la variable de prueba es también prácticamente lo mismo, ¿no? Simplemente es la variable menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Ok? Vamos a seguir con esto acá. Muy bien. También podemos calcular nosotros la cantidad de, el tamaño de la muestra que yo necesito cuando yo tengo, en el caso de tener dos muestras iguales, N1 y N2, ¿cuál es el tamaño de muestra que necesito para lograr un determinado valor de potencia, 1 menos beta? ¿Okay? Es normalmente como se calcula. Entonces, una vez que yo defino la potencia de la prueba que quiero, o lo que es lo mismo, el valor de beta, ya tengo el valor de z de alfa medios y el valor de, bueno, en caso de que sea a dos lados, si fuera a un lado sería solamente z de alfa. Y el z de beta, ¿verdad? Según el nivel de potencia de prueba que yo quiera. Y utilizo esta fórmula para calcular ese tamaño de muestra requerido. ¿Okay? Nada más de sustituir ahí los valores. Como les decía, en caso de que sea una prueba a dos colas, uso aquí z de alfa medios, y si es prueba a una cola, utilizaría solamente z de alfa. También es una fórmula ya bastante conocida. Entonces, bueno, dice en el mismo ejemplo anterior, supongamos que la diferencia real en tiempos de secado puede ser de hasta 10 minutos. Queremos detectar esa diferencia con una probabilidad de al menos del 90%. La hipótesis nula que seguimos planteando es la misma, donde tengo que la diferencia es igual a 0, pero aquí planteamos una hipótesis alternativa de que esa diferencia es igual a 10. Tenemos el alfa del 5%, el z de ese alfa al 5% es 1,645, como ya lo hemos estado utilizando. Y en este caso el poder de la prueba, es decir, el 1 menos beta que estamos planteando es de 0.9. Entonces beta sería 0.10. Si nos vamos a una distribución normal estándar y buscamos un valor de 0.10, vamos a obtener que el z es 1,28. Podemos revisar aquí. Vean que con el valor de 1,28, que es este, aquí, 1,28, tenemos un 10% acumulado. Entonces, ese correspondería al valor de z de beta. Entonces, ya tengo aquí, bueno, los valores, el valor de z de alfa, aquí lo tenemos, 0.5,
Z de beta 1.28. Entonces simplemente sustituimos aquí esos dos valores. Los sigma 1 y sigma 2 teníamos el enunciado que era 8 en ambos casos. Y en este caso estamos haciendo bueno, el sigma de la hipótesis alterna versus el sigma de la hipótesis nula, 10 y 0, y nos da este valor. Ocupo 11 observaciones. Muy bien. Vamos a ver ahora otro caso. Bueno, no, esto ya lo habíamos hecho, lo habíamos estudiado con anterioridad, y es que en lugar de hacer una prueba de hipótesis, también podríamos crear nosotros intervalos de confianza. Ya habíamos visto lo de los intervalos de confianza, cómo era que los creábamos. Nada más lo vamos a repasar por acá. Déjenme escribir la fórmula. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos nuestro estadístico de prueba, nuestra variable aleatoria, perdón, que estamos construyendo. Ahora sí. La variable aleatoria que nosotros estamos construyendo es x1 menos x2 barra. Tenemos que su valor esperado es μ1 menos μ2 y que la varianza de esta cosa es entonces nosotros sabemos que podemos construir una variable z, ya lo hemos visto como x1 menos x2 menos μ1 menos μ2 es nuestra variable de prueba. Entonces, cuando vimos intervalos de confianza, vimos que estamos creando un intervalo de confianza para esa diferencia, 1 menos 2. Entonces, si nosotros despejamos de esta fórmula, tenemos que μ1 menos μ2 va a ser igual a x1 menos x2 más menos z de alfa medios por raíz de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Sería el intervalo de confianza. Entonces, es lo que viene aquí. ¿Vale? x1 menos x2 más menos, a ambos lados, z de alfa medios por esto. ¿Okay? Es esta forma. Esto ya lo habíamos estudiado también con anterioridad cuando vimos intervalos de confianza. Un ejemplo, se realizaron ensayos a tensión de muestras de aluminio usados para la manufactura de las aeronaves de transporte comercial. Dos experiencias pasadas dan una desviación estándar del proceso como conocida. Los datos que se arrojan son los siguientes. Tenemos una muestra de 10, otra de 12, tenemos sus valores promedios y tenemos los valores conocidos de sigma 1 y sigma 2. Entonces, si creamos un intervalo de confianza del 90%, nos vamos a buscar el Z de alfa medios, es decir, el Z del 5%, que ya sabemos que es 1.64, o más preciso, 1.64.5. Y hacemos x1 menos x2 con los valores que nos dan, sigma 1 y sigma 2 son conocidos, n1 y n2 también son conocidos, y el valor de z de alfa medios. Pum, y ya, me sale el intervalo de confianza. Sí, no hay mucho que hacer ahí. Para este tipo de pruebas, si queremos obtener un tamaño de muestra para tener un error máximo en la estimación de μ1 menos μ2, entonces ese error también lo podemos sacar acá de nuestra fórmula. Esto de acá es la diferencia entre el valor real de μ1 y μ2, el valor real de la diferencia entre μ1 y μ2, y este es el valor que obtenemos de una muestra. Esa es la diferencia entre esos, eso lo podemos llamar, a esto de aquí lo llamamos E. Entonces,
lo que hacemos es, hacemos N1 y N2 igual a N y despejamos de esta fórmula N y lo que nos va a salir es esto de acá. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. ¿cuál es E? Es el error máximo que nosotros queremos obtener entre el valor real y el valor estimado con las muestras. Esto menos esto es E. Entonces, aquí Porque la es pregunta, numerador. sí, la pregunta es, ¿cuántas mediciones tengo que hacer para que, por ejemplo, el error máximo entre la estimación de diferencias que yo hago con mis muestras respecto a la diferencia real no sea mayor que, por decir algo, 0,2 o un error de 5 o un error de 3, sí, dependiendo de la variable de las variables que esté midiendo. Pero entonces es un error, el error es la diferencia entre estas dos cosas. Es que Z yo lo puedo expresar como el error entre la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. ¿Sí? Yo puedo expresar Z también de esta forma, ¿verdad? Como el error entre esto. En este caso, para obtener n, lo que hacemos es suponer que n1 y n2 son iguales, son igual a n. Pongo aquí nada más n. Y si usted despeja de aquí n te va a quedar así. Que va a ser Z de alfa medios entre E al cuadrado por la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado. Es esta fórmula. Listo. Profe, tengo una duda. Dígame. An- Entonces, ¿cuál es grado de libertad en el último caso? Ah, ya lo vamos a ver. Ya vamos a llegar. Vamos a ir. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces ahora dice intervalos de confianza en diferencias de medias con sigma conocido. Bueno, ya todo esto lo hemos hecho, ¿verdad? Los intervalos de confianza ya vimos que los creamos para dos colas. Estos intervalos de confianza se crean así, como x1 menos x2 más menos z de alfa medios. Con sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2, ¿verdad? Es lo que viene aquí. ¿Sí? Pero si queremos hacer nada más una frontera superior, ¿verdad? Aquí estamos creando los intervalos de confianza de la siguiente manera. Tenemos aquí a μ1 menos μ2 y le estamos creando un valor inferior y un valor superior. El valor inferior lo hacemos restando z de alfa medios y el valor superior sumando z de alfa medios. Pero podríamos hacer nada más decir μ1 menos μ2 solamente con un límite superior o un límite inferior. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es nada más sumar. En lugar de z de alfa medio, z de alfa y z de alfa, ¿no? Entonces, aquí estaríamos creando este intervalo, por ejemplo, y diciendo μ1 menos μ2 es menor o igual que este valor. Este valor es z de alfa por la raíz esta. O en otro caso, diría este es μ1 menos μ2 y hago este límite inferior. Entonces digo μ1 menos μ2 es mayor o igual que este valor. Es este límite. Entonces este de aquí lo construyo como z menos, utilizo menos z de alfa, raíz de.
Muy bien. Aquí tenemos el caso, uno de los casos que era donde los sigmas eran conocidos e iguales. Entonces, es este caso que son, perdón, más bien desconocidos. Son desconocidos pero iguales. Entonces, lo que hacemos es utilizar un SP. Entonces, ¿cómo se calcula SP? De esta manera. Es simplemente un valor ponderado de los valores S1 y S2. Entonces, tengo S1 al cuadrado, S2 al cuadrado, por N1 menos 1. Lo que se hace es ponderar las varianzas de las muestras a través de sus grados de libertad. Cada uno tiene un grado de libertad N-1 y en este caso N2 menos 1. Entonces pondero y ese es el S que utilizo para las muestras, cuando el sigma es desconocido. Ok. Esa es la muestra. Y bueno, los grados de libertad habíamos visto son N1 más N2 menos 2. Y ya vamos al caso que me estabas preguntando. Bueno, todo el tema de la prueba de hipótesis es la misma cosa. Utilizo una TD-Student. Es x1 menos x2 menos la diferencia hipotetizada. Y como en este caso, como los sigmas eran iguales pero desconocidos, uso ese valor de SP que ya vimos cómo se calcula. Y comparamos esto contra una TD-Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y las pruebas de hipótesis de la misma manera. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos catalíticos que se están analizando. El catalizador 1 está actualmente en uso, el catalizador 2 parece ser aceptable. Puesto que el 2 es más barato, debería ser adoptado, si no haría la producción del proceso. Se realiza una prueba en un plan piloto y los resultados son los siguientes. Queremos saber si la diferencia entre las producciones promedio es significativa o no, con un alfa del 5%. Suponga varianzas iguales. Entonces tenemos aquí las 8 observaciones que se hacen en cada catalizador. Obtengo los valores de X1 barra, de S1, X2 barra y S2. Ustedes los podrían comprobar, pero en principio estos valores deberían ser correctos. Entonces, ¿cómo planteo la hipótesis? ¿Verdad? Lo que plantearía como hipótesis nula, que X1 menos X2, o más bien que mu1 menos mu2 es igual a 0. Y como hipótesis alterna, que son distintos. ¿Qué? Que son estas pruebas de hipótesis. mu1 igual a mu2 y H1, mu1 distinto de mu2, o lo que es lo mismo, mu1 menos mu2 igual 0, y H1 que mu1 menos mu2 distinto de 0. El estadístico de prueba, ya lo conocemos, x1 menos x2, menos la diferencia hipotetizada que es 0. Aquí, como estamos suponiendo que las desviaciones estándar son desconocidas pero iguales, entonces sustituimos el sigma 1 cuadrado y el sigma 2 cuadrado por S1 cuadrado y por sigma, digamos, por sigma cuadrado, que sale de la fórmula como sigma al cuadrado, pero en este caso la vamos a aproximar con S. ¿Y cómo calculamos SP? Ponderando de acuerdo a los grados de libertad. Sería N1 menos 1 por S1 más N2 menos 1 por S2 entre N1 más N2 menos 2. Entonces, aquí está, ¿verdad? Hacemos ese cálculo de SP cuadrado que nos da 7,3. S sería la raíz de esto, que es 2,7. Sustituimos en la fórmula y nos da un T sub 0 de prueba de menos 0,35. Comparamos este T sub 0 contra el menos T de alfa medios de N1 más N2 menos 2 grados de libertad y contra el T de alfa medios también con los mismos grados de libertad. O
calculamos el valor P asociado a este valor y lo comparamos contra el valor de alfa. Ok, entonces en este caso, vamos a ver, el estadístico que nos está dando de prueba es menos 0,35. Y en este caso, menos 0,35 dice que está entre los valores de T de alfa medios y T de alfa medios. Vamos a buscar los valores de T de alfa medios y menos T de alfa medios. Entonces, en este caso, el alfa es del 5%, entonces buscamos el T para el 2,5. Los grados de libertad de este ejercicio son 14, ¿no? 8, 16, menos 2, 14. Entonces, busco para 14 grados de libertad. Entonces, el T de alfa medios es de 2,145. Entonces, tengo una región de no rechazo desde menos 2,145 hasta 2,145. Y el valor, el estadístico de prueba da menos 0,35 que cae en medio. Entonces, la hipótesis nula no puede rechazarse a ese nivel de significancia del 5%. Por lo tanto, no hay evidencia para respaldar la conclusión de la hipótesis nula de que ambas distribuciones son iguales. Es decir, que no hay ninguna modificación, no hay un cambio debido al uso del segundo catalizador, ¿verdad? No puedo rechazar que el segundo catalizador sea igual que el primero. Y si son iguales, pues entonces puedo usar el más barato. ¿Ok? También podríamos calcular el valor de P, ¿verdad? Puedo coger, como decíamos, ese valor de menos 0,35, ir a buscar el valor de P y la interpretación es la misma. Si ese valor de P es menor que 0,5, que es el alfa, tendría que rechazar la hipótesis nula. En este caso, pues el valor de P pareciera que es más alto. ¿Ok? 0,73. Ahora sí viene el caso que me estabas preguntando, y es cuando los sigmas son desconocidos, pero son distintos. Entonces, la fórmula del cálculo de prueba es una T de student de x1 menos x2 menos la diferencia hipotetizada y esto. S1 cuadrado, S2 cuadrado, N1 entre N2. Estamos usando las S como aproximaciones de sigma. Y lo que hacemos es que calculamos T con los grados de libertad dados por esta V que se calcula de esta manera. Esto es lo que me estabas preguntando, Suhan. Los grados de libertad se calculan como S1 cuadrado entre N1, S2 cuadrado entre N2 al cuadrado. Bueno, esta fórmula que están viendo ustedes aquí. Así calculo los grados de libertad. ¿Verdad? Este es el caso. Sigmas desconocidos y distintos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo sobre el tema de agua potable y concentración de arsénico. ¿Okay? Que de hecho es un problema bastante grande en algunas regiones del país y hay gente que está muy enferma y muriendo por eso. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hacen es, vamos a ver, dice un artículo reciente con concentración de arsénico en agua potable, está medido en partículas por billón para 10 comunidades de Phoenix y para 10 comunidades rurales de Arizona. Este es un ejemplo de Estados Unidos, pero aquí en Costa Rica pasa esto. Se está comentando en algunas regiones de Guanacaste. Entonces obtienen, bueno, una muestra de 10 de cada localidad. Tenemos valores de concentraciones de arsénico para la localidad 1 de 12,5, la localidad 2 de 27,5 y sus desviaciones
estándar muestrales. Dice, queremos saber si hay diferencias en las concentraciones de arsénico en las ciudades y en la ciudad y en las áreas rurales. Entonces, bueno, vamos a pasar esto. Estos son los datos que ellos me dieron. Básicamente la hipótesis nula que vamos a plantear es μ1 menos μ2 igual 0. Planteamos que no hay diferencia. ¿Okay? La hipótesis alterna es que sí existe diferencia. μ1 distinto de μ2. Entonces el estadístico de prueba, ya lo conocemos, el T sub 0 sería x1 menos x2 menos 0. Aquí usaríamos S1 cuadrado entre N1, S2 cuadrado entre N2 y calculamos los grados de libertad con la fórmula que vimos antes. Utilizando los valores de S1, S2, N1, N2, calculo eso y me da que tiene aproximadamente, dice aquí, 13 grados de libertad. La hipótesis la hacemos igual que siempre. En este caso estamos suponiendo un alfa del 5%, de tal manera que este cálculo de T sub 0 que da menos 2,77, lo tengo que comparar contra el T de alfa medios y el menos T de alfa medios con 13 grados de libertad. Entonces, para un 2,5 y 13 grados de libertad, el valor de los extremos sería 2,16 y menos 2,16. Entonces, en este caso, estamos saliendo de la zona de no rechazo. Aquí estaríamos rechazando la hipótesis nula. ¿Vale? Tenemos un valor más alto, entonces rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la concentración de arsénico en ambas ciudades era el mismo. Aquí estamos demostrando que no es así. Okay. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, aquí están construyendo los intervalos de confianza para un caso de estos donde tenemos sigmas desconocidos pero iguales. Entonces, mire, devolvámonos aquí. Cuando sigmas son desconocidos pero iguales, teníamos que el valor de z se calculaba de esta manera. Vamos a escribirlo por acá. Cuando sigma 1 es igual a sigma 2 igual a sigma cuadrado, pero son desconocidos, nuestra fórmula de t es x1 barra menos x2 barra menos μ1 menos μ2 entre SP 1 entre N1 más 1 entre N2, donde SP lo calculamos como una ponderación de los grados de libertad. Entonces, si creamos un intervalo de confianza, de nuevo, lo que tenemos que hacer es despejar μ1 menos μ2. Entonces nos va a quedar μ1 menos μ2. Los extremos aquí de menos t de alfa medios por SP, raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Perdón, y aquí x1 menos x2. Y al otro lado, x1 menos x2 más el t de alfa medios por SP, raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. ¿Verdad? Simplemente despejando esto. Eso es lo que tenemos acá. Eso también ya es cosa, digamos, relativamente sencillo, de lo que ya hemos sabido. Bueno, aquí viene un ejemplo. Vienen todos los datos, viene el X1 barra, el X2 barra, el S1, el S2. Aquí el N1 es 10, el N1 es 15 y básicamente lo que hacen es sustituir todos esos valores aquí en estas fórmulas. ¿No?
Se calcula el SP, que da 19.52. Sustituimos ahí todos los valores, X1, los T de alfa medios, los S, los N, y obtenemos el intervalo de confianza. Esto lo voy pasando muy rápido porque yo creo que ya es un poco machotero, ya ustedes saben hacer esos cálculos. No hay nada distinto. Esto para poder ir avanzando. En el caso de que los sigmas sean distintos y que sean desconocidos, bueno, en el caso de que los sigmas son distintos, sigma 1 cuadrado distinto a sigma 2 cuadrado y son desconocidos, ¿cuál es nuestro estadístico T de prueba? Bueno, el valor de T, ¿cómo transformamos? Es X1 menos X2 menos Mi1 menos Mi2. Y abajo lo que vamos a tener es la raíz cuadrada de, en lugar de sigma, S1, ¿verdad? S1 cuadrado entre N1 más S2 cuadrado entre N2. Y sabemos que este estadístico de prueba tiene unos grados de libertad que se calculan, como vimos con esa fórmula enorme, que yo no me la sé de memoria. ¿Verdad? Entonces, si nosotros despejamos aquí Mi1 y Mi2, el intervalo de confianza, ¿qué me queda es? Vamos a ver, vamos a escribirlo por aquí. Me queda que Mi1 menos Mi2 va a ser igual a ¿qué? X1 menos X2 barra más menos el T de alfa medios con estos grados de libertad multiplicado por esto. Esta forma. Es la que aparece aquí. X1 menos X2 menos y X1 menos X2 más el T de alfa medios con esta V de grado de libertad, que esa V es la que vimos hace un rato. ¿Qué es esta? Con esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ok. Este es un caso particular de la prueba de hipótesis y es cuando yo las mediciones de las dos muestras las hago en pares. Hasta el momento lo que hemos visto es que es como si tuviéramos dos muestras distintas, ¿no? Tenemos un X1, mido X1 hasta XN1 y mido X2 hasta un XN2, donde no necesariamente N1 y N2 no necesariamente son iguales. En este caso, las mediciones de las pruebas se hacen lo que se llama en pares. Entonces yo hago una medida, una medición 1, una medición 2, 3, 4, etcétera, hasta una medición N. Entonces, yo saco la muestra 1, mido la muestra 2, entonces mido aquí, digamos, el X1 de la primera muestra, aquí leo el X2 de la primera medición, 1, 2, 2, 2, etc. O sea, voy midiendo las dos muestras, digamos, emparejadas. Y entonces, yo puedo calcular aquí directamente las diferencias en pares. Puedo ir haciendo X1 menos X2. Entonces aquí hago X1 menos X2 de la medición 1. X1 menos X2 de la medición 2, etc. Y entonces yo puedo calcular finalmente un promedio de estas diferencias. Es como un promedio de las diferencias y puedo calcular la desviación estándar de las diferencias. ¿Okay? Entonces, eso es esto de acá. Cuando eso se hace de esa forma, a ver, aquí viene un ejemplo. Estas son las distintas mediciones. Tengo unas mediciones de resistencia al corte que se hace bajo dos métodos y entonces yo calculo las diferencias entre estos dos, es el X1 menos el X2
y entonces se calcula tanto la diferencia promedio como la desviación estándar promedio. Y aquí se quiere hacer una hipótesis nula, o se quiere demostrar una hipótesis nula de que esa diferencia es igual a 0, o contra una prueba con una hipótesis alterna, de que esa diferencia es distinta de 0. La fórmula que se utiliza, el estadístico de prueba, es muy similar. Fíjense, es la diferencia promedio menos la diferencia hipotética, que igual puede ser 0 u otro valor, normalmente 0. Y SD es la desviación estándar de las diferencias entre raíz de n, porque tengo un solo. Pero es exactamente lo mismo. Y este estadístico de prueba lo comparo también contra un T de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Entonces, bueno, ahí viene el ejemplo, ustedes lo pueden revisar. Ok, yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Bueno, también el intervalo de confianza se construye igual que hemos hecho el resto de las veces. Esta diferencia, si la despejamos, me va a quedar que el intervalo de confianza de la diferencia va a ser a la diferencia promedio más menos el T de alfa medios por SD entre raíz de n. Lo que ven. ¿Está bueno? De promedio más y menos el T de alfa medios de SD sobre raíz de n. Construye el intervalo de la misma forma. Ok. Ok, vamos a llegar hasta aquí. Fíjense que hoy nos hemos dedicado prácticamente a estudiar el caso de 2 muestras, pruebas de hipótesis relacionadas con la diferencia de las medias. Pero nos faltaría, al igual que hicimos antes, no solamente estudiar las medias, sino estudiar las varianzas. Entonces nos falta hacer una prueba de hipótesis donde vamos a tener la muestra 1, vamos a tener la muestra 2, claro que vamos a calcular x1 barra, vamos a calcular x2 barra, pero también vamos a calcular s1 cuadrado y s2 cuadrado. Y ahora ya no vamos a estar interesados en probar esto que está asociado con respecto a mi 1 y mi 2, sino que vamos a estar interesados en las varianzas. Y aquí básicamente, fíjense que S1 cuadrado es una aproximación de sigma 1 cuadrado y S2 es una aproximación de sigma 2 cuadrado. Aquí es donde vamos a estar interesados ahora y queremos hacer una prueba de hipótesis de que E sigma 1 cuadrado es igual a sigma 2 cuadrado. Esa va a ser la hipótesis nula y la alterna, evidentemente, que son distintos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esto cómo se hace la próxima clase. Entonces, hasta aquí llegaríamos hoy. Profe, Dígame. ¿puede poner un toque la pizarra número 116, por favor? ¿La pizarra qué? 116. Listo. Gracias. Uh-huh. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a llegar